No salgamos de su presencia. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Señor, por esta adoración. Gracias, Señor, porque tu presencia se ha hecho presente en medio nuestro. Hemos podido sentir, oh Dios, hemos podido deleitarnos en ti, Señor. Cuando tú vienes, Dios, nuestras cargas se van. Cuando te sentimos, Dios, nuestras preocupaciones desaparecen, Señor. Sanidad viene a nuestras vidas, Dios. Yo te ruego, Padre amado. Yo te ruego, Señor. Seas tú, Señor, ayudando a este siervo a dar este mensaje, Señor. Te pido que tú me ayudes, que tú me guíes. Que tú dejes a mis hermanos palabras, Señor. Que podamos, Señor, recibir de ti, oh Dios, el único verdadero Dios, el Dios todopoderoso. Te pido, Padre amado, tu guianza, porque este terreno es santo, Señor. Tu palabra es tierra santa, Señor. ¿Y cómo podré yo detenerme, oh Dios mío, a predicar tu palabra si no es contigo, Señor? Si no es con tu poder, si no es con tu denuedo, si no es por tu bendición, por tu protección, Señor. Guíame, oh Dios. Guíame, Señor. No permitas que nada me distraiga, Señor. No permita que mis hermanos se distraigan, Dios. Aleluya. Hermano, yo te invito a que pongas tus teléfonos en modo avión. Yo te invito a que nada te distraiga en esta hora. Porque sé que va a suceder. Sé que el enemigo va a intentar. Pero nada es más importante en ese momento que la palabra de Dios. Nada es más importante que la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya, Dios. Aleluya. Aleluya. En el siglo XVIII, Jonathan Edwards dio un sermón titulado Pecadores, hermanos de un Dios airado. Un gran sermón, poderoso. Un catalizador que dio paso al avivamiento del siglo XVIII. Dios obró a través de Edward. Y muchos entendieron que necesitaban de Jesucristo, que necesitaban rendir sus vidas, que solamente Cristo puede transformarle, que puede darle nueva vida y se consagraron. Comienza un avivamiento, un movimiento poderoso. Buscaron cambiar su vida moralmente, buscaron estudiar la palabra de Dios, buscaron de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Y al leer el texto del cual también Edward predicó este sermón, no fue fácil para mí. No fue fácil para mí, debo reconocerlo, iglesia. Y es poderoso el texto que tan solo en 10 palabras, si son usadas por el Espíritu Santo, puede comenzar un movimiento de avivamiento. Un movimiento de arrepentimiento, donde Dios puede traer salvación a muchas vidas, como sucedió en el pasado. Yo creo que Edward y yo teníamos el mismo deseo con este texto. Yo creo que Edward no estaba buscando un avivamiento, ni yo tampoco lo estoy buscando. Yo solamente, como Edward, estamos buscando exaltar a Dios a través de su palabra. Exaltar al Dios Todopoderoso a través de su palabra. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero, al Dios que ha revelado su voluntad. Y cuando eso sucede, los avivamientos son parte de la respuesta. Es la respuesta de esa predicación en el poder del Espíritu. Por eso yo me rindo a Dios en esta tarde ya, mañana tarde. Yo me rindo a Dios de que Él sea, así como lo hizo en el pasado, también con nosotros hoy, iglesia. Ayudándome a Dios, ayudándome y trayendo a nuestras mentes la voluntad de nuestro Dios, la voluntad de nuestro Dios para nuestras vidas.
Y el texto es duro. El texto es duro, iglesia. Es fuerte. Nos humilla. 10 palabras. Pero es poderoso. Yo te invito a buscar en tu Biblia Hebreos capítulo 10, versículo 31. Dice la palabra de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Léelo, iglesia. Léelo conmigo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y ese es mi texto para el día de hoy. Ese es mi texto, iglesia. Y ojalá el Espíritu Santo lo pegue tanto en mi corazón como en el suyo y salga tatuado de aquí en nuestro corazón. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y yo no vengo a predicar tratando de meterle miedo a nadie. No es mi deseo. No es mi deseo meterte miedo y vengo aquí a decirte, mi hermano, Dios te va a castigar, o mi hermano, la ira de Dios va a estar sobre ti. Dios te va a condenar. No es mi deseo. No es mi deseo. Mi deseo es predicar este texto, esta idea, realmente. Y lo que cada cual haga, descanso en la palabra de Jesús, en Lucas 6:45, que dice que el hombre es bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre es malo, del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros somos lo que somos y hacemos lo que hacemos por lo que hay en nuestro corazón. Somos lo que somos y hacemos lo que hacemos. Si somos mentirosos es porque nuestro corazón es mentiroso. Somos adúlteros porque nuestro corazón es adúltero. Somos pecadores corruptos. Ese es nuestro corazón. Rebelde, que no quiere obedecer a Dios. Por eso yo descanso en las enseñanzas de Jesús. No lo digo yo, dice Jesús. Sí somos. Sí somos. Yo quisiera que esta iglesia se llenara. Yo quisiera que se llenara. Por supuesto que sí. Pero no puedo cambiar, iglesia, la voluntad de Dios, el Dios, lo que Dios me da para darles a ustedes cuál es su voluntad, para predicar algo que le pueda agradar más a alguien, porque con quién yo voy a quedar bien, con Dios o con los hombres. Como dijeron los apóstoles, ¿con quién vamos a quedar bien? Nosotros tenemos que tratar en nuestra vida que quedar bien con alguien. Ya será con los hombres o con Dios. Y Pablo lo sabía y le advierte a Timoteo, 2 Timoteo 4:3, que en los postreros tiempos, en estos tiempos, iglesia, dice que vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Esos deseos que emanan del corazón, esos deseos pecaminosos, esos deseos que vamos a ser prosperados, que vamos a ser bendecidos, que vamos a ser, sí somos bendecidos en Cristo. En Cristo somos bendecidos. Todas las bendiciones de Dios son en Cristo, sí y amén. Sí lo somos, pero somos bendecidos espiritualmente. Ya no estamos muertos espiritualmente. Ahora tenemos vida en Cristo. Ahora podemos leer la Biblia y entenderla. Antes no podíamos ni siquiera entenderla. No podíamos leer la Escritura. Pero ahora buscamos de la palabra de Dios. Los que estamos vivos espiritualmente. Los que están muertos espiritualmente están buscando bendición. Están buscando las cosas de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo. Cristo se lo dijo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es en los cielos. Y nosotros buscamos las cosas de este mundo más que las de los cielos. Yo lo sé, pues yo he estado ahí. Yo lucho contra eso cada día. Con buscar más las cosas de este mundo que buscar las cosas de Dios. Yo lucho con eso. Es una batalla que yo soy el primero que enfrento. Pero ¿de dónde somos? ¿De este mundo o somos de Dios? Y si Dios es el Dios de este mundo, también Dios es el Dios creador, Dios es el Dios que venció a Satanás, el príncipe de este mundo, en la cruz, lo venció. Dios tiene la potestad
para que a sus hijos no nos falte nada. Jesús lo enseñó. Cuánto más preciados somos para Dios nosotros, que la hierba del campo que perece es echada en el fuego, o que los pajarillos. ¿Cuándo a nosotros nos ha faltado algo que Dios no nos ha provisto? Hemos llegado hasta este país, hemos estado aquí, Dios nos ha ido bendiciendo, nos ha ido dando los documentos para poder trabajar, nos ha ido dando trabajo en su momento, siempre trabajando en nosotros, siempre está buscando que nosotros crezcamos, que nosotros aprendamos, de que nosotros maduremos, iglesia, que nosotros maduremos. Yo te digo que no sé por qué Dios me da siempre estas palabras. Yo quisiera poder predicar más de Juan 3:16, de que Dios es amor, porque verdaderamente Dios es amor. Dios es amor. Y porque nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo para que nadie se pierda. Para que todo el que cree en Cristo se salve. Verdaderamente es amor. ¿Quién ama tanto a alguien para dar a su Hijo para que muera por sus pecados? Eso es amor. Yo creo que no los amo tanto a ustedes que yo pudiera dar a mi hijo Jaden para que muera. No los amo así. Sería un hipócrita si dijera que sí. Los amo así. Pero Dios es amor. Dios es amor, verdaderamente es amor. Que nos ama tanto, iglesia. Pero también es fuego consumidor. Dios también es justicia. ¿Y por qué es tan justo y no puede pasar por alto su justicia? Es que ha dado a su Hijo. Porque pudiera haber dicho, no. Os perdono. No puede hacer eso. Porque es justo. Él tiene que condenar y castigar el pecado. Él tiene que condenar al pecador. Él tiene que hacerlo por su propia justicia. Pero como es amor, das la salida de escape. Como es amor, es dar la salida de escape. Y yo tengo hoy, en la voluntad de Dios, que hablarte de la ira del Dios. La ira del Dios Santo. De la serie Conociendo a Dios. Porque verdaderamente Dios está airado. Y los que no estén familiarizados con el término ira, puede pensar que es algo malo acerca de Dios. Pero en sí y por sí la ira no es mala. Dios está airado contra el impío todos los días, dice Salmo 7:11. Voy a buscar la palabra de Dios y ir conmigo. Salmo 7:11. Dios está airado contra el impío todos los días. No me crea, busca la palabra. Es que él no va a poder poner en la pantalla. Jesús estaba airado o molesto, Marcos 3:5. Cuando allí en el templo, mira la mesa de los cambistas, y los creyentes, nosotros, el pueblo santo de Dios, también se puede irar. Efesios 4:26. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sobre vuestra ira, que no se ponga. Podemos molestarnos, podemos airarnos. Hay una ira que es santa, es la ira de Dios. Y cuando nosotros tenemos esa ira por las cosas malas de este mundo, por las cosas que a Dios le duelen, a nosotros nos duelen, como puede ser el asesinato, como pueden ser las injusticias. Dios se aira, Dios está airado. Nosotros nos podemos airar. Nosotros nos podemos airar. La ira pecaminosa es cuando son ejemplos como el orgullo, la avaricia. Cuando nos molestamos por cosas que son carnales. Es la ira pecaminosa. Pero Dios tiene una ira santa, una ira justa. Una ira justa. Dios está airado contra el impío justamente. Y yo no sé si usted estuvo ahí, pero yo estuve ahí. Yo era impío, yo no creía en Dios. Mi abuelo me enseñó que cuando se me machucaba un dedo, lo primero que soltaba una barbaridad. Yo estaba ahí. Y yo creo que cualquiera de nosotros pudo haber estado ahí. Nosotros blasfemamos el nombre de Dios hasta que revivimos espiritualmente. Y ahora le adoramos, le exaltamos, le glorificamos, pero Dios está airado. Dios está airado. Y la ira de Dios es santa. Y mientras te meditaba en el texto y en su ira, de lo que te voy a hablar en mi sermón son la manera en que Dios muestra esa ira santa. La manera en que Dios muestra esa ira santa a través de la Biblia. Aleluya. Y la primera es separación.
Dios muestra su ira santa con su separación. Y en el libro del Éxodo, capítulo 33, capítulo 32 y 33, vemos una historia donde Moisés está en el monte con Dios y el pueblo piensa que Moisés no va a regresar. Él murió. Y le piden a Aarón que le cree un becerro, capítulo 32. Créanos un becerro, créanos un ídolo, porque ya este Moisés ha muerto. No va a retornar. Y Aarón le hizo su ídolo. Aarón le hizo su ídolo y Dios con Moisés le dice que ya ese pueblo se ha corrompido. Se ha corrompido. Y en el capítulo 33 le declara, porque él ve que este pueblo es de dura cerviz, este pueblo es duro, este pueblo se inclina ante los ídolos una y otra vez. Yo no voy a ir con él, le dice a Moisés, no sea que lo destruya. Yo no subiré en medio de ti, no sea que te destruya. Capítulo 33, versículo 3. Dios hace esa separación entre él y el pueblo para no destruirle. Él separa su presencia santa, pura, justa, porque un pueblo, su pueblo escogido, se ha corrompido. Jesús lo experimentó ahí en la cruz, experimentó la ira santa, experimentando esa separación con Dios. Experimentó la separación, Mateo 27, 46, en la cruz del madero, clavado, tomando la copa de ira de Dios. Le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elohí, Elohí, lama sabactami. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué te has alejado de mí? Porque estaba tomando esa copa de ira. Esa copa de ira santa que le había sido reservada para él. Y nosotros como iglesia, puede que pensemos que Dios no va a separarse de nosotros. Y hemos sido verdaderamente, como dice Pedro, un pueblo adquirido, un pueblo comprado con gran precio, con la sangre del Cordero. Nosotros somos nación santa, real sacerdocio, verdaderamente lo somos. Pero estaremos experimentando esa lejanía como parte de la ira de Dios. Que yo no sé si usted ve a menudo que está sucediendo en nuestra iglesia lo que sucedía en el primer siglo, donde había sanidades y donde el poder del Espíritu Santo se manifestaba con poder, y cuando blasfemaban el poder de Dios o a la iglesia caían muertos, como sucedió a Ananías y Zafira. ¿Estaremos tan cerca del Espíritu Santo como lo experimentó la iglesia primitiva? ¿O Dios se ha alejado de nosotros? ¿O Dios se ha alejado como parte de su ira a un pueblo que se ha corrompido? Yo no sé por qué. No te puedo decir cuál es la causa de la corrupción. Veo la iglesia de nuestros días y desde el primer siglo hasta nuestros días muy mal, enferma. Primero con el catolicismo, donde buscaba una salvación por obra. En nuestros días que hemos vuelto después de la reforma a poner la salvación, como dice la Biblia, por fe en Cristo solamente, no por obras, pero muy mal, porque hemos permitido que todos los valores del mundo, hemos permitido que el mundo se introduzca en la iglesia. Que el mundo se introduzca en la iglesia. Y ahí está la música, las danzas, y ahí está todo lo del mundo. Todo lo del mundo. Yo quisiera poder llevarlas al primer siglo y ver la liturgia de los apóstoles, ver la liturgia de lo que hacían, cómo oraban fervientemente, cómo ayunaban, cómo adoraban a Dios con cánticos, con himnos espirituales, cómo se rendían en la presencia de Dios. Pero no puedo solamente a través de la predicación, solamente a través de la enseñanza.
Solamente a través de la exposición fiel de la palabra es como único puedo hacerlo. No tengo una máquina del tiempo. Pero siento en mi corazón que la iglesia está mal, que la iglesia está corrompida, que la iglesia está mundanalizada, que la iglesia no está santificada. El Apocalipsis dice, yo vengo por una iglesia santa y sin mancha. Yo vengo por una iglesia que es santa y sin mancha. La verdadera iglesia de Jesucristo, no denominacionalmente, no te voy a hablar de esta denominación o de la otra, porque creo que en todas hay verdaderos creyentes, hay personas que son parte de ese remanente fiel de Dios. Yo creo que está distribuida en todas las iglesias. Es santa y sin mancha. Y está llena de personas que se han separado para Dios, se han consagrado ante Dios. Se han consagrado ante Dios. Y si Dios no nos ha consumido, iglesia, pero sí entiendo que su obrar se ha apagado, como dice 1 Tesalonicenses 5:19, se ha apagado, hemos apagado y hemos entristecido al Espíritu Santo, Efesios 4:30, y Pablo nos manda no hacerlo, no entristezcáis, no apaguéis al Espíritu, pero lo hemos hecho porque no se está manifestando, no se está manifestando, no se está manifestando. Dios está irado contra el impío. Dios está irado contra un pueblo que no acepta su voluntad y se rinde ante su presencia. Y aunque me duela o no me duela decirlo, iglesia, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Y si no podemos experimentar más su cercanía en nuestras vidas, si no podemos experimentar más de su presencia, no es por culpa de Él. No es por culpa de Él. Él está ahí. Él es cercano. Él es alto y sublime, emanente e inminente. Él está cercano a nuestras vidas. Él está en control de nuestras vidas. Pero somos nosotros que tenemos que aprender a rendirnos a Él. Tenemos que aprender a rendirnos a Él. Y tal vez usted ha venido pensando que Dios tal vez te va a hablar por culpa de tu problema, de tu situación, que Dios te va a hablar de tu dolor, de tu enfermedad, de tu problema económico. Él lo está haciendo. Él lo está haciendo en esta hora. Él lo está haciendo. Él está obrando en tu vida y en la mía. Él quiere que nos volvamos a Él. Él quiere que Él dice que mi deseo es prosperarte, pero así como prospera tu alma. Él está en control de forma general, pero Él quiere que nuestra rendición a Él sea una realidad. Que nuestra rendición a Él sea una realidad. No que lo pongamos cuando ya el problema surgió, sino cuando el plan está en mi mente. Cuando el plan de mi negocio está en mi mente, no cuando fracasé en el negocio. No cuando fracasé, sino cuando quiero comenzar. Cuando quiero comenzar. Eso es rendición. Señor, si voy a pecar, Dios mío, pues que no se dé. No se dé. Quítalo delante de mí. Señor, si voy a fallarte, quítalo, Señor. Es antes. ¿Cuántos comenzamos el año? Ya estamos en marzo. Diciendo, Dios mío, mira cuántos planes tengo, pero que no sean mis planes, sino tu voluntad en mi vida. Usted lo escribió, mira, yo tengo tales metas, tales objetivos, pero yo no quiero ni siquiera que esto se dé, sino que tu voluntad en mi vida sea una realidad. Eso es rendición. Porque lo que queremos es residencia, ciudadanía, Señor, pero si esa no es la voluntad de Dios, si esa no la ¿es su voluntad o es la nuestra? Yo me estoy predicando a mí también. ¿Es mi voluntad o es la de Dios la que yo voy a poner por obra en mi vida? ¿Cuál es? ¿Cuál es, iglesia? ¿Cuál es? Aleluya. Y cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu circunstancia, dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios todas las cosas cooperan para mí.
es un misterio. Pero Dios usa incluso el mal que te sucede, la enfermedad, el problema, para su bien. ¿Para cuál? Para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Esa es su voluntad. Que nosotros crezcamos a la imagen de su Hijo, amado Jesucristo. Esa es su voluntad. Nos complicamos la Biblia, la complicamos la Biblia y no la entendemos y queremos hacer la mejor exégesis, el mejor análisis del pasaje. No hay más. Es para que crezcamos a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. No hay más. Y al final en Apocalipsis, mucha gente se complican con Apocalipsis. Al final ganamos. Al final vencemos. Al final estamos en cielo y tierra nuevos, creados por Dios. No hay más. Aleluya. Pero en este tiempo, iglesia, si no experimentamos más de su poder, más de su voluntad, tenemos que rendirnos más, porque Dios es un Dios airado contra el pecado. Dios es un Dios airado contra el pecador, contra el impío que no se arrepiente. Lo es. Hebreos 3:15 dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si esta es la palabra de Dios, si estamos oyendo la palabra de Dios, somos dados a endurecernos, a no obedecer. Dios lo sabe y nos da esta enseñanza. No endurezcáis vuestros corazones si escuchas la voz de Dios. Porque lo primero que Dios hace es alejarse. Lo segundo es destruirte. Dios se aleja para no destruirte. Lo vimos con el pueblo hebreo. Dios se aleja para no destruirte. Y Dios verdaderamente destruye. En Números 16 encontramos el relato de la rebelión de Coré. Dios ha escogido una tribu después de que descienden de Moisés y todos los que se habían corrompido contra el ídolo, excepto los levitas que no se corrompieron. Dios aparta a la tribu de Leví para que les sirvan. Pero de esa tribu Él coge la familia de Aarón. Es por su voluntad solamente. Dios escoge como Él quiere y escoge una familia sacerdotal. Pero Coré no estaba conforme con esa familia sacerdotal. Con todo y que era de la familia de la tribu de Leví. No quería. Él quería que todos fueran sacerdotes. Porque esta es una nación santa. Sí es santa. Pero ya Dios ha escogido y conforme su voluntad. Y lo que pasa es que cuando Coré se revela contra la voluntad de Dios que da a través de Moisés, Dios da su voluntad a través de un hombre y escoge a Moisés siendo un asesino, y escoge a Moisés porque le place. Ninguno de nosotros es escogido por Dios porque seamos diferentes o seamos mejor que otros. Eso es lo primero que tenemos que entender, pero Él escoge y hace como le place porque Él es Dios. Pero Coré no estaba muy conforme con eso. Él quería que ahora todos pudieran rendir y quemar incienso delante de Dios. Porque esta es una nación santa. ¿Y qué sucedió? Que toda la familia de estos, de Coré, de Datán, de Abirán, se los tragó la tierra. Fueron llevados al Hades vivos. Porque se rebelaron contra la voluntad de Dios. Y 250 más murieron quemados por el fuego que salió de la presencia de Dios. Dios destruye. En Levítico 10 él da las ordenanzas de cómo debían acercarse a Él, de cómo debían quemar incienso en la presencia de Dios, pero Nadab y Abiú no entendieron eso. Recientemente habían sido el mismo día que fueron consagrados como sacerdotes. Ellos dijeron, vamos a ir a quemar fuego a Dios y mañana tenemos la mañana para dormir, ya le quemamos ahí. No. Dice que fuego salió del Señor y los exterminó. Los exterminó y murieron. Servir a Dios no es algo ligero. Podemos pensar que es algo ligero servir a Dios. No lo es. No lo es. No lo es. Y por eso, a mí me dirán tal vez estricto, me dirán lo que quieran, pero yo entiendo y no soy perfecto. Quiero hacer ese paréntesis. Yo tengo que crecer mucho, tengo que aprender mucho, tengo que madurar, pero porque conozco a Dios y conozco la responsabilidad que hay en servir,
entiendo que las personas que van a acercarse a Dios, las personas que van a dirigir la adoración, las personas que van a adorarle, tienen que estar más consagradas, tienen que tener un carácter desarrollado, tienen que tener una madurez espiritual, iglesia. Usted no ve que yo me gozo con un karaoke. Yo me gozo y tengo más tranquilidad que si tuviera par de músicos, porque estuviera más preocupado por sus vidas, por cómo están viviendo, cómo están sirviendo a Dios, cómo están creciendo y madurando para poder acercarse con limpia conciencia. Porque este Dios que yo te estoy predicando es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios que cuando nosotros nos acercamos a Él y nosotros somos, es que los sacerdotes cuando entraba, el sumo sacerdote entraba al templo, dice que moría cuando había un pecado oculto. Primero tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos antes de entrar, y cuando entraban, escucha esto, ellos entraban como con un cascabel sonando para saber que estaba vivo, porque Dios lo mataba, Dios lo consumía si había algún pecado. Y no tenemos un templo como en el Antiguo Testamento, no lo tenemos, pero esto es lo más cercano al templo, donde se reúnen los santos a adorar a Dios, donde podemos exponer su voluntad, su palabra, donde podemos predicarla. Y Dios no nos consume su bendita misericordia. Su bendita misericordia. Por eso usted ve que yo, siempre va a ver que yo estoy aquí temprano. Y trato de venir. Y trato de orar. Dios me perdone si le he fallado durante la semana. Que Dios me perdone antes de poder pararme aquí. Porque también soy un ser humano como ustedes. También soy un mortal. También tengo y enfrento situaciones. Y voy a rendir cuenta. Si soy un hipócrita de lo que estoy predicando y no lo estoy viviendo, voy a rendir cuenta a Dios por cada uno de ustedes, de si les enseñé su voluntad y si les enseñé su palabra. Dice la Biblia que serán llamados muy pequeños en el reino de los cielos cualquiera que no enseñe sus mandamientos o que omita algo, será llamado pequeño, pero el que enseñe todo, su consejo, se enseñe todo como es, será llamado grande. Y yo busco grandeza, busco fidelidad a Dios, busco ser fiel a Dios. Quiero terminar la carrera y cuando yo no esté en este mundo, que sepan que pueden decir, he corrido la buena batalla, he peleado la batalla, he ganado, peleado, he corrido la carrera, me está reservada la corona de vida, no busco más. Y que mi Señor me diga, buen siervo fiel, entra en el gozo de su Señor. Y lo que busco para mí, lo busco para ustedes. Lo busco para que crezcan, para que maduren, para que entiendan quién es Dios. No el Dios de mi mentalidad o de mi pensamiento, porque eso es un ídolo. Si yo me imagino ahora que Dios es de 7 pies, rubio y azul, es un ídolo. No es el Dios de mi mentalidad, sino el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia. El Dios que es santo. El Dios que está airado contra el pecador. El Dios que hace separación. El Dios que destruye. Porque destruye. Porque destruye. Aleluya. Y te quería dar otro ejemplo más. Un ejemplo que está en 2 Samuel 6. Cuando el rey David manda a traer el arca, y Usa, que estaba encargado de traer el arca, ellos la montaron ahí en una carreta con bueyes y los bueyes parece que estaban resbalando y el arca como que se iba a caer. Y él apoya el arca para que no se caiga, pero Dios lo mató ahí. Porque Dios había dado mandamiento, Dios había instruido de que el arca esa no se podía tocar. Y no solo no se podía tocar, esa arca había que llevarla sobre los hombros con varas. Y yo no sé qué estaba pensando Usa, no lo explican los textos. Ellos la montaron en una carreta. Vamos a llevarla para allá. Tenían que llevarla sobre los hombros. Y por no llevarla sobre los hombros como Dios había instruido, Usa, en un momento que tal vez no pensó,
o se le olvidó lo que Dios había mandado, la soportó y Dios lo mató. Dios lo mató. Porque esa era el arca de la alianza, donde él había dicho que ningún hombre podría tocar. Solamente los sacerdotes podían llevarla, en especial la familia de Usa. Dice el texto que por su irreverencia allí murió junto al arca de Dios, en 2 de Samuel. Por su irreverencia. Dios lo ve como una irreverencia. Y tal vez tú dices, ay, pero es que Dios tenía que haber dicho, gracias, Usa. Gracias porque no dejaste que el arca cayera en tierra. Es que no entendemos que la tierra no tiene ningún problema contra Dios. Dios creó la tierra como es. El lodo es lodo y la tierra es tierra y es polvo. Dios la creó así. Pero nosotros, Dios no nos creó como somos hoy. Cuando Dios creó a Adán y Eva eran santos, eran puros, eran justos. Eso es lo que se nos va de la mente. Y ahora nuestras manos, cuando toca la cosa sagrada de Dios, muere. Pero no es por culpa de Dios, es que nosotros nos hemos corrompido. Es nuestra propia pecaminosidad. Es nuestra irreverencia. Era preferible que hubiera caído el arca en tierra y lo hubieran recogido con su vara y lo hubieran trepado, se lo hubieran echado a los hombros como él mandó y se lo hubieran llevado para Jerusalén y no hubiera muerto nadie. Nadie hubiera muerto. Pero lo mató por el pecado que hay en nosotros. Porque Dios es santo. Ese instrumento había sido consagrado santo, santificado. Nadie lo podía tocar. Y Dios ejerce su ira santa. Y mata y destruye a quien quiere y entiende. A quien quiere y entiende. Aleluya. Y te digo, iglesia, mi deseo no es que salgamos de aquí con una idea de que Dios nos va a matar, o que Dios nos va a destruir, o que Dios se va a alejar de nosotros. Al contrario, mi deseo es que nosotros podamos entender que ese Dios que está en el trono es santo y que nosotros tenemos acceso a Él por el Cordero, por la sangre de Cristo. No es por nosotros mismos, iglesia. Eso es lo que estoy tratando de que puedas entender. No es por nosotros mismos. Porque no hay nadie en mí que me pueda acercar a Dios, sino es solamente el Espíritu Santo de Dios. Es la sangre de Jesucristo que me limpia de todo pecado. Es Cristo mismo obrando en medio nuestro. Es Cristo. Y no nos va a destruir. Porque estamos en la gracia. Porque estamos en su gracia. Y cuando Dios quiere destruirnos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y está ahí a la diestra de Dios. Y cuando dice, lo voy a destruir, dice, no, papá, mira, Padre, mira mi llaga, que ha sido mi sangre derramado por ello. Por eso es que estamos hoy gozando de esa gracia tan maravillosa. Y no experimentamos estos destellos de esa ira divina, sino solamente su lejanía. Su lejanía, donde Dios retira su protección, donde Dios retira su bendición para que nosotros le busquemos más, para que nos consagremos a Él, para que le adoremos más. Aleluya. Tiempo pasado, y yo pensando y meditando, dice 2 Tesalonicenses 2:11, y lo tercero que quiero ver muy corto, es que Dios permite un poder engañoso. Dice que Dios enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Y esta es parte de la respuesta de por qué hoy estamos como estamos. Ha sido predicada la verdad. Ha sido expuesta por grandes hombres del pasado la verdad. Ha sido expuesta por hombres hoy la verdad. Pero usted ve en las redes sociales, sé que lo ve, pues yo lo veo, y las redes sociales están ahí para todos. Usted ve tantas barbaridades en el día de hoy, tantas blasfemias y tanta locura en supuestas iglesias. Y esa es la respuesta.
porque no han creído la verdad, porque no han creído el mensaje del Evangelio, porque no han creído acerca de la voluntad de Dios, acerca de quién es Dios, de cómo Él es, de el Dios bíblico, pues no quieren creer. Pues yo les permito que se vayan a través de la mente. Ustedes, los que han tenido hijos, saben, a veces uno dice, no hagas esto porque te vas a dar, no hagas eso que te vas a dar. No hagas, y ya cuando ya no entiende, ya tú dices, no, déjalo, que se dé, déjalo que se dé el trastazo y después viene, después viene, ay, que no me entiendes, no me crees que te vas a dar, te estoy diciendo que te vas a dar. Dios ha permitido ese espíritu engañoso. Dios ha permitido el espíritu de mentira en el día de hoy para eso. Estoy diciendo eso no es verdad. Estoy diciendo cuál es mi voluntad, pero ustedes quieren irse por aquí. Mi voluntad es esta y ustedes quieren ir por aquí. Pues vete por ahí. Vete por ahí. Vete por ahí y ya verás al final a dónde te lleva ese camino. Ay, la entrada al reino de los cielos es estrecha y angosta y amplia la puerta que te lleva a la perdición. Es muy amplia la puerta que te lleva a la perdición, pero angosto y estrecho es el camino que te lleva a la salvación. Es difícil, iglesia. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Pero no es imposible. Los apóstoles le dieron a Jesús, pues entonces ¿quién podrá salvarse? Entonces ¿quién se podrá salvar? Cuando le dice que ningún rico entrará en el reino de los cielos, pero entonces ¿quién se va a salvar? Entonces ¿quién se va a salvar? Y le dijo, no, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y nosotros estamos aquí hoy. Nosotros estamos aquí en el día de hoy. Nosotros estamos predicando su palabra. Y quiero dar gracias a Dios por esta pequeña iglesia. Yo quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes. Yo quiero dar gracias a Dios por sus vidas. Porque estamos aquí hoy. Estamos aquí exponiendo un texto y un tema de un Dios airado. De un Dios que es santo. Un Dios que es justo. Un Dios que va a condenar. Y busca las redes para que tú veas que nadie está predicando de eso hoy. Y ese es el Dios de la Biblia. Y ese es el Dios de la Biblia. Y aunque sean 2 o 3, prefiero estar aquí hoy. Prefiero predicar su voluntad. Prefiero exaltar al Dios de los cielos, el Dios de la Biblia. Prefiero glorificarle a Él que estar en un púlpito donde hay 10,000 personas predicando una mentira, predicando una falsedad. Ofrenda. ¿Quién va a dar de los taxis? ¿Quién va a dar de 500 de los taxis? ¿Qué cosa es eso? Que Dios te va a dar 1,000, que Dios te va a dar 10,000. ¡Qué barbaridad! ¡Qué abominación! Eso es producto del mismo infierno. Eso es producto del mismo infierno. Tienen a la gente entretenida. Tienen a la gente... Yo te digo, no hay discernimiento espiritual. Qué barbaridad esa que yo te digo que tú me das 100, que yo no entiendo cómo esa gente de verdad. Eso yo digo que es un principado de verdad que Dios ha permitido para que esas personas verdaderamente, yo los veo que van al altar y le tiran ahí al que está predicando. Es una barbaridad. Es una aberración. Yo creo que si Pablo estuviera en nuestros días y ve esa barbaridad, se muere. Se muere otra vez. Se muere. Se muere. Pero ese es nuestro. Y nosotros, como iglesia, como faro de Dios, tenemos que dar gracias a Dios por lo que estamos haciendo. No te fijes que si hay 10 o 20 o 100, si empezamos 20 minutos tarde porque tuvimos que ir a buscar. Fíjate en Dios, en lo que estamos haciendo para Él, en lo que como estamos glorificándole a Él, la manera en que estamos llevando a cabo su voluntad y propósito. Su voluntad y propósito. Y el tiempo ha pasado. Y el tiempo ha pasado. Y yo quiero terminar orando para pasar a almorzar. De que Dios escriba este texto de Hebreos 10 en nuestros corazones. Que nunca más se nos olvide que nuestro Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios bondadoso. Pero que es un Dios vivo y un Dios santo. Que no va a perdonar al impío que está sin Cristo. No lo va a perdonar. Por eso que nuestro deseo, nuestra sentir sea predicar el Evangelio a toda criatura como nos manda el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo.
Predicar a toda persona de que solamente en Cristo hay salvación. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es. Un día toda persona va a rendir cuentas a Dios. Y si no está en Cristo, iglesia, si no está en Cristo, porque solamente Cristo hay salvación. Si no está en Cristo, será condenado. Si no está en Cristo, será condenado. Y ese es tu familiar, este es tu ser querido, ese es tu vecino, ese es tu compañero de trabajo. Por amor a Él. Por amor a Él. Predica el Evangelio, iglesia. Predica el Evangelio. Nosotros, los santos, pueblo santo de Dios, te invito a consagrarte más. Te invito a dejar atrás todo deseo pecaminoso. Te invito a echar fuera cualquier cosa que te aleja de Dios. Sed santo porque Él es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Ayúdame, Dios, a santificarme, a crecer, Señor, como el primero, Dios, como el primero, Señor. Yo quiero, Señor, caminar más cerca de ti. Yo quiero caminar contigo, Dios. Yo quiero vivir en tu santidad, oh Dios. Yo quiero ser santo, Padre amado. Yo quiero, Dios mío, rendir mi vida ante ti. Yo quiero, Padre amado, poder consagrarme a ti, Señor. Y que cuando las personas me vean, ya no me vean a mí, sino que vean a tu Hijo, Dios. Que tú vean a tu Hijo amado, hablando, viviendo, comportándose, amando al necesitado, al pobre, amándonos, Dios mío. Sí quiero que me vean, Padre, pero para eso tengo que estar lleno de tu Espíritu. Tengo que vaciarme del viejo hombre y tengo que llenarme de ti, oh Dios, al igual que cada uno de mis hermanos, Señor. Toma sus vidas, Dios. Transfórmales, Dios. Dale todos los frutos de tu Espíritu, Señor. Dale la armadura. Vísteles, Dios mío, para poder vivir y enfrentar la batalla.